¿Cómo están mis queridos hermanos en Cristo Jesús y Mamita María? Hoy vamos a hablar de sacrilegio. ¿Qué es? Sacrilegio es lesión o profanación de cosa, persona o lugar sagrado. Un sacrilegio es un pecado específico en contra de la virtud de la religión que promueve la gloria de Dios y la santificación del hombre. Vamos a ver qué dice nuestro catecismo de la Iglesia Católica, que todos deberíamos de tener uno, en el numeral 2120 o 2120. Dice: el sacrilegio consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgicas, así como las personas, las cosas y los lugares consagrados a Dios. El sacrilegio es un pecado grave, sobre todo cuando es cometido contra la Eucaristía, pues en este sacramento el cuerpo de Cristo se nos hace presente sustancialmente. Como nos podemos dar cuenta, existen tres tipos de sacrilegio: contra las personas, contra los lugares y contra las cosas consagradas a Dios. Los católicos de hoy en día poco utilizamos esta palabra, pero vamos a ver cómo cometemos sacrilegio contra las personas consagradas a Dios. Es cuando usted se refiere a estas personas de una manera irreverente, o sea, son groseros con estas personas. Hay feligreses que se han ido a los puños con un sacerdote o le han dado cachetadas a una monjita, a una hermanita. Eso es un pecado de sacrilegio. No se debe hacer. Tampoco se les debe dañar el buen nombre, dañar su fama, lo que llamamos. No podemos hablar mal de ellos. Que es que yo creo que es que a mí me parece que es que yo vi como rarito ese padre, o que esa hermanita como que tan rara. No, señora. No se debe de hablar ni especular absolutamente nada de una persona consagrada a Dios. Bueno, igual, de nadie. Recuerden que el apóstol San Pablo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículos del 4 al 6, nos dice: escrito está, no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Entonces no debemos hablar mal de ellos. Es más, si usted está seguro de que algo malo está pasando, lo que debe de hacer es acercarse al obispo y contarle lo que usted cree que está pasando, y ya él pues tomará las medidas necesarias. Pero usted no incurra en un pecado de sacrilegio contra estas personas y se evita la fatiga. Si no tenemos nada bueno que hablar de las personas, mejor no digamos nada. Contra los lugares. ¿Qué lugares? Contra los templos o las iglesias, contra los cementerios y contra los oratorios privados. En estos lugares obviamente no se puede robar, no se puede matar, no se pueden utilizar para hacer festines, no se puede utilizar como plaza de mercado. Recuerden que en el Evangelio Jesús se enojó muchísimo cuando vio que el templo del Señor se había convertido, en palabras de él, en una cueva de ladrones. Entonces no se puede utilizar con estos fines. Tampoco para tener encuentros con amistades, o muchas veces utilizan los amantes de estos lugares para ser su punto de encuentro. No lo deben hacer, mucho menos tener encuentros íntimos dentro de ninguno de estos lugares. Ay, pero ¿eso qué van a hacer? Sí, sí lo hacen más de lo que uno cree. Pero por ejemplo hay una noticia por ahí en las redes: en el 2021 en Villa María encontraron a una pareja teniendo sexo dentro de un confesionario. Y en Malambo Atlántico, también en la puerta de la iglesia, encontraron una pareja teniendo relaciones. Y eso no se debe hacer, es un pecado muy grave. Otro pecado muy grave que a veces ni nos damos cuenta: que entramos a la casa de Dios, donde el patrón, donde el Padre, donde el dueño, y creemos que estamos como en la casa. Y nos ponemos a charlar como si no, y a carcajadas, o sea, no se debe hacer. Y muchísimo menos si estamos frente al Santísimo. Y yo me he dado cuenta que en muchas parroquias los mismos agentes de pastoral son los que se reúnen ahí frente al Santísimo a charlar y a reírse. Yo sé que se deben reunir porque hay muchas cosas por hacer cuando están vendiendo los bonos o boletas. Yo entiendo eso, pero no lo hagan frente al Santísimo,
Recuerden que ese es un lugar para yo tener un encuentro con Dios, mi encuentro personal con Él, no para ir a charlar y a reírme a carcajadas. No se debe dejar que los niños jueguen como si estuvieran en el parque. Uno entiende que hay niños que son, sí, son hiperactivos, sí, pero yo como papá debo enseñarle a mi hijo a que en la iglesia, que en el templo, se deben de quedar quieticos. Pero entonces los papás los dejan y suben al altar y molestan a los sacerdotes mientras están celebrando la Santa Misa. Esto no se debe de hacer. Esto incurre en un sacrilegio, obviamente no del niño, sino de usted como papá, porque está permitiendo esas cosas que no se deben hacer, porque la iglesia o el templo está hecho solo para hacer cosas que tengan que ver con mi encuentro personal con Dios. Es un lugar donde se debe mantener el silencio, donde se debe poner mucha atención a lo que se está haciendo. No vamos ni a jugar, ni a charlar, ni a nada que no tenga que ver con ponerle atención a lo que está diciendo o haciendo el sacerdote, y mucho menos cuando estamos en el momento de la consagración. Ver usted los niños jugando por ahí alrededor y es un momento muy importante, es el momento más importante de la misa. Entonces, desde chiquitos vamos a enseñarle a los niños el comportamiento en la Santa Eucaristía. Ahora, el sacrilegio a las cosas. ¿Cómo qué cosas? Las cosas que no son ni personas, ni son lugares, sino, por ejemplo, la Eucaristía, o sea, el pan consagrado, donde está Jesús vivo. En este sacramento de la Eucaristía se peca muchísimo. ¿Por qué? Porque resulta que hay sacerdotes o hay ministros de la Eucaristía que entregan el cuerpo de Jesús en pecado mortal. O nosotros, como laicos, recibimos el cuerpo de Jesús en pecado mortal. Y eso es un sacrilegio terrible. Es el pecado más grande como sacrilegio, el que se comete contra la Eucaristía. Y en sí, recibir cualquier sacramento de vivos en pecado mortal es un sacrilegio. También es un sacrilegio las vejaciones que se cometen contra las imágenes religiosas y contra todas las cosas que tengan que ver con el fin litúrgico, con todo lo que se utiliza para realizar la Santa Misa, como el cáliz, la patena, o sea, todo lo que se utiliza. También se puede incurrir en sacrilegio que omitan cualquier cosa importante en la celebración de la liturgia. Por ejemplo, como que el sacerdote no tenga impuesto su vestimenta. O sea, tiene que estar revestido para poder celebrar la Santa Eucaristía. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es el sacrilegio que más se comete? Pues como ya lo dije ahora, contra la Eucaristía. Porque usted ve muchísima gente haciendo fila para recibir el cuerpo de Cristo, pero poquísima gente haciendo fila para confesarse. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos recibiendo el cuerpo de Cristo sin tener nuestro corazón limpio. Y ese es un pecado muy grave. Y es el más cometido porque no tenemos conciencia. Nosotros nos decimos que somos católicos y que creemos que Cristo está vivo y está en el pan y el vino consagrado, su cuerpo y su sangre. Lo creemos, pero lo creemos de verdad, lo creemos de corazón. Cuando vamos a recibirlo y no estamos limpios, cuando lo dejamos solo, abandonado, no vamos a visitarlo un momentico en el día. Es más, pasan semanas sin ir a mirarlo siquiera, pero soy católico y creo. Por ahí alguien dijo, si de verdad ustedes los católicos creyeran que Jesús está ahí, nunca lo dejarían solo, estarían día y noche con Él. Y yo creo que
tiene razón. Así que vamos a ponernos pilas con eso, porque Jesús está vivo y está ahí. Y tenemos que dejar de cometer ese pecado, ese sacrilegio contra la Eucaristía, de llegar y recibirlo no estando como es. Ahora, el que una persona muestre desprecio contra la Eucaristía también es un pecado de sacrilegio. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron un video que anduvo por ahí en redes sociales. Una niña, una quinceañera, le celebraron la Santa Misa y el sacerdote se arrimó a darle la comunión. La niña hizo un gesto y se sacó a Jesús de la boca y decía que gaste, que era eso, que ella no entendía que era eso. Eso es un sacrilegio. O sea, eso a mí me dio una tristeza de verdad tan grande. Una niña de 15 años no sabe qué era el cuerpo de Cristo. Yo les pregunto, papitos, ustedes llevan a sus hijos a bautizarlos, luego los llevan a hacer la primera comunión y luego no los vuelven a llevar nunca jamás. Entonces no convirtamos la misa en un evento social. La misa no es un evento social. La misa es donde Cristo todos los días vuelve y se sacrifica por nosotros. ¿Cómo su hijo o su hija no va a saber qué es comulgar? ¿Cómo yo le voy a exigir a mi hijo que vaya a una Eucaristía si yo nunca voy? ¿Cómo yo pongo a mi niño a que vaya a hacer la primera comunión y ni a las reuniones asisto? Y el día de la primera comunión, en lo único que pienso es en la fiesta, en el vestido, y que cuando vaya a comulgar yo pueda tomar una foto. No, es de los sacramentos más sagrados. El sacramento de la comunión es la primera vez que usted va a recibir a Jesús. Que el niño solo esté concentrado en eso, que es lo verdaderamente esencial para mi vida como católico cristiano. Recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, debería decir como esa niña que es santa, ella decía, pero ¿cómo no se mueren cuando reciben el cuerpo de Cristo? Yo me moriría de amor. Y la verdad, esa historia es bien bonita. La niña cuando recibió su primera comunión murió, porque es que de verdad no estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Vamos a escuchar Primera de Corintios, capítulo 11, versículo del 27 al 32. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, por no reconocer el cuerpo. Y por esta razón, varios de ustedes están enfermos y débiles y algunos han muerto. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si el Señor nos juzga, nos corrige para que no seamos condenados con este mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este capítulo a los Corintios, Pablo les dice que están comulgando el cuerpo de Cristo en pecado y que por eso ellos están enfermos y débiles y ya están muertos. Eso es como una consecuencia del sacrilegio que están cometiendo al comulgar sin estar limpios de corazón, sin haberse confesado. Entonces, hermanitos, cada que vayamos a comulgar, por favor, cerremos nuestros ojitos y pensemos de verdad si estoy preparado, si tengo mi corazón limpio. Yo sé que se dice que cuando hay pecados veniales puedo comulgar, pero si usted tiene un pecado venial hoy, mañana, pasado mañana, todos los días cometemos pecados veniales, y si pasa usted 20 días, un mes, 2 meses sin confesarse, ese pecado ya no es un pecado venial, es un pecado recurrente que yo tengo, que se puede convertir en un pecado mortal. Ahora, entonces nos confesamos todos los días. Pues si el Papa Juan Pablo, que era un santo, se confesaba todos los días, ¿usted qué cree? ¿Que cada cuánto se debe de confesar?
Los sacerdotes deben de estar dispuestos a que nosotros le pidamos confesión, porque digamos que en cierta forma ese es el trabajo de ellos, mantenernos a nosotros en la línea directa con Dios. Vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 17 al 20. Del 17 al 20 dice: Al Rey de los siglos, al Dios único que vive más allá del tiempo y de lo que se ve, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al darte estas recomendaciones, Timoteo, hijo mío, pienso en las profecías que fueron pronunciadas sobre ti, que ellas te guíen en el buen combate que debes realizar. Conserva la fe y la buena conciencia, no como algunos que se despreocuparon de ella y naufragaron en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendieran a no enseñar barbaridades. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta carta que el apóstol Pablo le manda a Timoteo, le está pidiendo que por favor se ciña a la fe que le han dado, a lo que le han enseñado, a la doctrina verdadera, que no se ponga a hablar cosas que no son. Le cuenta que, digamos que perdieron la fe, dos personajes que se llaman Himeneo y Alejandro, perdieron la fe y empezaron a enseñar la doctrina que no era, y empezaron a decir barbaridades contra Dios. Entonces que a Pablo le tocó, como quien dice, excomulgarlos, o sea, separarlos de la comunidad, porque estaban haciendo las cosas como no era. O sea, los excomulgó. ¿Qué es excomulgar? Es echar a una persona de su comunidad religiosa y no permitirle estar en ningún evento. Por ejemplo, si son los católicos, no pueden recibir ningún sacramento, o sea, los alejan de la iglesia. Esto puede ser permanente o temporalmente. Eso depende del sacerdote, depende del pecado que se haya cometido. En esta carta, él le pide a Timoteo que por favor no pierda la fe. Yo también les digo, hermanitos, no perdamos la fe, no perdamos la fe, no dejemos que las demás personas hablen por nosotros. Si usted lleva un camino de fe, un camino de reconciliación, un camino de conversión, no deje que las demás personas se metan en su cabeza a decirle cosas, porque resulta que nosotros los seres humanos somos muy lenguilargos y hablamos y chismoseamos y entonces decimos, ay, vea, lo que pasa es que este padre, yo por eso me salí de la iglesia. No, usted salió de la iglesia porque usted no es católico y porque no vive la verdadera religión. Si usted viviera su verdadera religión, no se pusiera a hablar de los sacerdotes, sino que se pusiera a orar por ellos, para que se vuelvan para el buen camino, porque no es que estoy diciendo que no hayan sacerdotes o religiosos, o sea, personas consagradas a Dios que estén haciendo las cosas mal, sí los hay, pero usted lo que tiene que hacer es orar por ellos, no echarle más leña al fuego, no, es orar por ellos para que vuelvan a su santidad, porque ellos son los escogidos por Dios, ellos fueron llamados para que nos acompañaran en nuestra vida de conversión. Así, mis queridos hermanitos, que les digo que con el pecado del sacrilegio debemos tener mucho cuidado, porque también se recurre al sacrilegio cuando usted, por ejemplo, va a recibir la limosna en las santas misas y de pronto le dio por sacarse un billetico o una monedita a las que echó algún feligrés. Eso es un pecado de sacrilegio, porque usted está cogiendo algo que donaron para la iglesia, para el templo, para el clero, que se debe utilizar, sea para lo que se necesite el sacerdote o para lo que necesite la comunidad religiosa. Usted no debe tocar esos dineros. Si algún día cuando usted estaba pequeño y fue acólito, o usted algún día lo hizo, por favor, confiese ese pecado, porque parece que fuera pequeño, pero fueron 100 pesos, pero es que igual,
Dijo una amiga por ahí, sean 100 o sean 500 millones, el pecado es el robo. Y eso es lo que usted tiene que confesar, su robo. Vamos a escuchar el numeral 1463, que nos habla, 1463, dice, ciertos pecados particularmente graves están sancionados con la excomunión, la pena eclesiástica más severa que impide la recepción de los sacramentos y el ejercicio de ciertos actos eclesiásticos, y cuya absolución, por consiguiente, sólo puede ser concedida según el derecho de la Iglesia, por el Papa, por el obispo del lugar o por un sacerdote autorizado por ellos. En caso de peligro de muerte, todo sacerdote, incluso privado de la facultad de oír confesiones, puede absolver de cualquier pecado y de toda excomunión. Yo quiero que les quede una cosa clara, hermanitos. No hablemos mal de la iglesia, porque recordemos que la iglesia es usted y que la iglesia soy yo. Recordemos la canción, iglesia soy y tú también. En el bautismo renacemos a una vida singular y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. Somos iglesia. No hablemos mal de la iglesia. No es justo ni con usted ni conmigo. Si estamos mal, tratemos de hacer el cambio y tratemos de que la palabra sacrilegio la sepan todos y que sepan que existen 3 maneras de cometer sacrilegio contra las personas, contra los lugares y contra las cosas consagradas a Dios. Que Dios me los bendiga. Espero que les haya servido un poquito esto que hablamos hoy.